Dios te bendiga, bienvenido a nuestra clase online del Evangelio de Juan. Hoy empezamos con el capítulo 1 y quiero empezar diciendo unas frases de hombres que hablaron acerca de la palabra de Dios. Napoleón escribió y dijo: la Biblia no es un simple libro, sino una criatura viva con un poder que conquista todo lo que se opone. Eso lo dijo Napoleón. George Washington dijo: es imposible gobernar al mundo de manera apropiada sin Dios y sin la Biblia. Abraham Lincoln creía que la Biblia es el mejor regalo que Dios le ha dado a la humanidad. Por medio de ese libro, Dios nos comunica toda la bondad de salvación del mundo. Estos hombres tenían esa opinión acerca del libro sagrado, la Biblia. ¿Qué tal si hacemos una oración para empezar con nuestro capítulo 1 del Evangelio de Juan? Señor, ahora cuando vamos a empezar a estudiar el Evangelio de Juan, su capítulo 1, yo te ruego en el nombre de Jesús que mi corazón sea sensible, que mi entendimiento, Señor, usted pueda ayudarle para comprender, Señor, lo que nos quieres enseñar en este momento, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted está en su casa, póngase cómodo, busque una taza de café, unas galletitas dulces y empecemos a estudiar. El Evangelio de Juan, capítulo 1. El versículo 1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Qué interesante es que Juan el amado empieza a escribir comentando que en el principio era el verbo. ¿Cuál principio? Libro de Génesis capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, haciendo referencia al principio de todas las cosas. En el principio estaba el verbo. ¿Y quién era el verbo? El verbo representa la acción. Cuando estudiaste en secundaria o en primaria, recuerdas que viste lo que componía una oración: sujeto, verbo y complemento. Sujeto, verbo y complemento. El verbo era la acción del sujeto. En este texto nos arroja una luz de que existía un verbo, que era la acción. Jesucristo es el verbo viviente. Jesucristo era el verbo y es el verbo que estaba en el principio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo, vemos una evidencia que Juan en el primer versículo hace referencia a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2 dice: este era en el principio con Dios. Versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechos y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La misma afirmación hace el escritor de Colosenses, el apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses capítulo 1 versículo 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean trono, dominio, potestad, todo fue creado por medio de Él y para Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de los hombres. En una oportunidad Jesús se declaró como la luz del mundo y lo veremos más adelante. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan, Juan el Bautista, el que iba a abrir camino para que atrás de él viniera Jesús. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, esa luz que es Cristo, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan no era la luz. Juan venía a abrir el camino. Juan venía
con un bautismo en agua para arrepentimiento, pero Cristo venía después de Juan para traer el bautismo en el Espíritu Santo. Juan venía abriendo camino porque detrás de Juan venía Jesucristo. Y él mismo dice, yo soy el que vengo abriendo camino. Y lo que venía haciendo Juan era para dar testimonio de la luz. Y fue lo que hizo Juan. Juan habló de Jesús. Antes que Jesús apareciera, Juan ya estaba hablando acerca de Jesús. Y cuando Jesús se apareció, Juan confirmó lo que habló de Jesús. Por ejemplo, en el versículo 15, Juan dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, él que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Hablando de la preexistencia de Jesús, de que Jesús no comenzó en su nacimiento, él ya existía, porque Jesucristo es Dios. En el versículo 29, mira lo que dice Juan. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Juan vino a dar testimonio de la luz. En el versículo 32 sigue Juan dando testimonio de la luz. Mira cómo dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía sobre él del cielo como paloma y permaneció sobre él. Juan vino a dar testimonio de la luz y eso es lo que hacía. Incluso en el versículo 36, Juan dijo, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan lo que vino a hacer fue a dar testimonio de la luz. Versículo 9. Y aquella luz verdadera que alumbró a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera. Aquella luz verdadera. Juan, en el capítulo 8, versículo 12, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, porque el mundo no le conoció, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad tiene que ver con derecho legal. La única forma de que usted, amado amigo, de que usted, amada amiga, sea hija de Dios es a través de recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Del resto, usted simplemente es una criatura de Dios. Para ser hijo de Dios, usted tiene que recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Juan, en el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario que usted abra su corazón a Cristo para que sea un hijo o una hija de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, haciendo referencia a los hijos y a las hijas de Dios. Los que reciben a Cristo como único y suficiente Salvador no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, no nacen como comúnmente conocemos el nacimiento de alguien, sino que su nacimiento proviene de Dios, es un nacimiento espiritual, tiene que ver con una nueva vida en Cristo, tiene que ver con lo que Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo en el capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo mismo que Pablo hacía escribiendo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 3, y una sola cosa hago, olvidando las cosas que quedaron atrás, el viejo hombre, las viejas mañas, y extendiéndome a las que están delante, la nueva vida en Cristo Jesús. Versículo 14. Y aquel verbo haciendo referencia a Cristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria,
gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo se humanizó, dejó su gloria, su posición, se despojó de su gloria, dice la Biblia, y se vino a la tierra a tomar forma de hombre para morir por ti y por mí. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene antes de mí, porque es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, los mandamientos, Éxodo capítulo 20, y hay mandamientos y estatutos, preceptos establecidos por Dios en el Antiguo Testamento, pero la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. La ley determinaba que si fracasabas en un mandamiento, todo perdía. La gracia que trae Jesucristo es diferente a la ley. La gracia que estamos viviendo ahora mismo permite que tú andes en la condición que estás, que tú hables de una forma no grata a Dios, que tú vivas una vida no agradable a Dios, pero sin embargo Dios de ti tiene misericordia, el sol sale para ti, tienes fuerza producto de que Dios permite, tienes un entendimiento permitido por Dios, tienes capacidades dadas por Dios, tienes talento dado por Dios, y eso es gracia. Dios permite de forma gratuita que tú dispongas de todos los recursos de su creación. Eso se llama gracia, sin que tú hagas absolutamente nada por merecerlo. Eso es la gracia de Dios. A Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. En el capítulo 1 de Juan, versículo del 1 al 18, se nos hace referencia a nuestro Señor Jesucristo, a que el Verbo se hizo carne. El Verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Aprovecha en tu casa, darle una lectura del capítulo 1 al 18, subraya los textos que llamen tu atención, y me gustaría que te aprendieras de memoria ese versículo 12 que dice: porque a todos los que le recibieron, a los que creen en tu nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos tomamos 13 minutos para resumir estos versículos. Que Dios te bendiga.